Buenas tardes tengan todos. Damos muchísimas gracias a Dios por la bendición de poder estar juntos en esta tarde. Aquí están los sobrevivientes de gripes, de lluvia, de clima, y especialmente somos los que agradecemos a Dios. Porque a pesar de que te sientes mal, a pesar de que tal vez has tenido otras cosas que hacer, o otras ocupaciones, o conflictos, o problemas familiares, has decidido, como María, escoger la mejor parte, que es estar junto a Jesús en su casa, alabándole y también recibiendo la bendición, la edificación que solo encontramos en la palabra del Señor, en la presencia de Dios y juntos como pueblo de Dios. Estamos en la serie Libres por la Gracia de Cristo y he titulado el mensaje de esta tarde Eligiendo un estatus. Eligiendo un estatus. Hoy vivimos en una época donde miles de personas buscan un estatus legal que garantice seguridad, pertenencia y futuro. Todos entendemos que el estatus determina derechos, identidad, protección y también herencia. Pero en Gálatas 4, Pablo nos dice que hay un estatus infinitamente más importante que cualquier documento migratorio, y es nuestro estatus legal ante Dios. Y este depende totalmente de a qué pacto pertenecemos. Este depende exactamente de a qué pacto pertenecemos. Pablo está escribiendo a creyentes que ya pertenecen al nuevo pacto. Los gálatas son cristianos. Los gálatas son parte del nuevo pacto. Ellos han recibido la salvación, la bendición, el Espíritu Santo, son herederos, tienen vida eterna, son parte del reino que Cristo vino a establecer. Pero ahora ellos, en las circunstancias en las que Pablo le escribe, están siendo persuadidos a cambiar de pacto, a emigrar espiritualmente, a abandonar el único lugar donde hay herencia y libertad. Y aquí Pablo introduce por primera vez en la carta un concepto decisivo que antes no lo había hecho. Y está precisamente antes del clímax. La pertenencia pactual determina tu estatus ante Dios. Cambiar de pacto es perder la herencia. Continuar perteneciendo es también la evidencia de la verdadera fe. Génesis 13 nos cuenta una historia tremenda. Abraham y Lot. Abraham el tío, Lot el sobrino. Habían tenido conflicto los pastores de Abraham y los pastores de Lot por causa del agua para las ovejas. Y habían creado realmente un problema. Y este problema se agudizó y llevó a Abraham a buscar una solución para evitar el conflicto. Él puso a Lot delante de la tierra juntamente con él y le dijo: mira, aquí está la tierra. Para evitar un problema, escoge qué parte de la tierra tú quieres. Y Lot escogió la llanura. Y Abraham se fue. ¿A dónde? A la montaña. Esa fue la solución para el problema. El problema es que Lot cometió una torpeza espiritual monumental con su decisión. Se separó del hombre del pacto. Se apartó de la línea de la promesa. Y se alejó del único lugar donde había bendición, protección y futuro. Lot eligió por vista, por conveniencia, por impulso, y fue a dar a Sodoma. Su decisión lo sacó del lugar de bendición y lo puso justamente en el epicentro del juicio de Dios. Al igual que Lot, los gálatas estaban por cometer una terrible necedad espiritual. Amados hermanos, solo la pertenencia al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal
ante Dios. Solo la pertenencia al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal ante Dios. ¿Por qué afirmamos en esta hora que solo la pertenencia al pacto nuevo o al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal ante Dios? Les invito a buscar Gálatas 4, 8 al 31 y ahí vamos a encontrar las razones que nos permiten entender que solo la pertenencia al nuevo pacto de Cristo puede garantizar o garantiza efectivamente el estatus legal ante Dios. Gálatas capítulo 4, 8 al 31. Yo lo voy a leer y ustedes lo van a seguir con la vista. Gálatas 4, 8 al 31. Dice la palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O, en pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos someternos a ella, Señor, y podemos también recibir de ella la bendición que tu Espíritu nos puede dar al entenderla, al escucharla, porque Él nos ilumina, porque Él nos interpreta, porque Él nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder manifestar lo que tú quieres que tu pueblo sepa, conozca, entienda y viva. Y que tú me uses a mí, Señor. Humildemente te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos delante de un pasaje que se acerca al clímax de la carta. Y la verdad, la esencia de este pasaje, que va del 8 al 31, se resume en esta frase: solo la pertenencia al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal ante Dios.
¿Por qué Pablo dice esto? ¿Cuáles son sus razones? Pues la primera razón es porque fuera del nuevo pacto solamente hay esclavos sin beneficios. Fuera del nuevo pacto, lo único que usted va a encontrar son esclavos sin beneficios. Lo podemos ver en el 8. Ciertamente en otro tiempo. ¿Qué pasaba en otro tiempo cuando no conocían a Dios? Eso es la experiencia de los Gálatas, es la experiencia de los cubanos y es la experiencia de cualquier persona de la tierra. Cuando uno no conoce a Dios, sirve a cualquier cosa. Hace de cualquier cosa un ídolo, hace de cualquier cosa un Dios. Y si no tiene Dios, porque no tiene ídolo, se hace un ídolo de sí mismo. Confía en sí, en su capacidad, en su poder, en sus recursos, en su inteligencia, y piensa que así puede avanzar, prosperar, crecer y vivir una vida aceptable y agradable. Eso es falso, eso es un error. Esta era la situación de los Gálatas. Antes, ¿cuándo? Antes de que Dios los conociera. ¿A dónde pertenecían? En una breve frase. Pertenecían al dominio de los ídolos, que no es más que decir al dominio de las tinieblas o al dominio del diablo. Como dice Pablo, vivían sin Dios, porque no había Dios, conocimiento de Dios, entendimiento de Dios. No se buscaba a Dios en ese tiempo. Vivían sin esperanza, porque el único que da esperanza de salvación, de vida eterna, es Dios. Y si no lo conoces, no sé en qué basas tus esperanzas, en tus propios recursos o en lo que eso que tú piensas que se llama Dios te ha dicho, que no te ha dicho nada, te lo has inventado tú mismo. Vivían sin herencia, porque al no haber padre, al no haber un Dios Señor y dueño de todo el universo, y tener un coco, una piedra o un tabaco de ídolo, ahí no hay nada, no vas a recibir nada. Te podrá ayudar para vivir, pero no hay futuro, ni esperanza, ni seguridad eterna. Estaban sirviendo a cualquier cosa menos a Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que no debemos servir a dioses fuera de Jehová, del Señor. La Biblia nos enseña que los ídolos tienen manos y ojos y pies y oídos y nariz y boca, pero no sirve para nada, porque ni oyen, ni escuchan, ni ven, ni caminan, ni hacen nada. Son piedras solamente. Y en el caso de los judíos, pues habían hecho de la ley su Dios y habían elevado la ley a la categoría de que si yo la hago, la cumplo, la obedezco y la sigo, pues entonces Dios me tiene que aceptar. Por lo tanto, en su camino y en su desvarío, también estaban muy lejos de Dios, porque la esencia de la ley era que conocieran a Dios y que se conocieran ellos mismos en su pecado y en su maldad y se humillaran y reconocieran que solamente el Dios Salvador, aquel que prometió salvar a su pueblo, iba a obrar a través de un redentor y que nadie es redentor para sí mismo. En el versículo 9 vemos que Pablo es tajante, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Los Gálatas no están en Cristo porque ellos han conocido a Dios, sino porque ha sido Dios el que los conoció a ellos. Y aquí puede haber un contrasentido, porque usted dirá, pero ¿cómo si Dios conoce todo? Dios lo sabe todo, Dios lo domina todo, Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Cómo es posible esto de que ahora es que Dios los conoce a ellos? No, Dios conoce a todo el mundo. Pero este asunto de conocer tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con adopción, tiene que ver con la obra de Dios por la cual Él reconoce a un ser humano como hijo. Nos han dicho que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero hijos solamente se obtiene esa condición cuando uno cree. Por eso dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, o a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, en los resultados de esa obra en la cruz, en su resurrección, si tú crees que tú eres un pecador, que la sangre de Cristo te ha limpiado y ha lavado de todo pecado y de toda maldad, y tú
tú entiendes que ahora tú puedes decir Jesús es mi Señor y yo creo en su resurrección, entonces únicamente a través de esa decisión, a través de ese compromiso, a través de esa aceptación de la obra maravillosa de Cristo en una cruz, entonces tú eres un hijo de Dios. Pero si tú no tienes esa experiencia, tú eres una criatura y necesitas urgentemente a Jesucristo. Necesitas urgentemente ponerte a cuentas con Dios, viniendo a los pies de Cristo, humillándote y renunciando tu pecado y tu maldad. Porque el hombre no puede buscar a Dios. Porque el hombre no puede por sí mismo conocer a Dios a no ser que Dios se le revele. Y eso fue lo que hizo Dios con los Gálatas. Se les reveló, se les mostró, los llamó, los alcanzó. Así que la causa de estar en Cristo es Dios que los ha elegido, que nos ha elegido, que nos ha adoptado, los ha hecho hijos, los ha introducido en el nuevo pacto sellado con la sangre preciosa de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Él es el que los ha justificado por la fe y presentado santos y sin mancha delante del Padre. Si disfrutan de un estatus legal estos Gálatas delante de Dios como nosotros, si cuentan con el reconocimiento de Dios, si tienen ahora su bendición, si ahora simplemente tienen una herencia reservada en los cielos que antes no tenían y que nadie tiene a menos de qué, que pertenezca aquí a Cristo, es realmente un absurdo, como dice Pablo, querer, pretender, abandonar todo esto para acogerse a un estatus que no ofrece absolutamente nada delante de Dios. Regresar a la ley es cambiar la vaca por la chiva. Cambiar el animal que te da tanto por uno que no te va a dar prácticamente nada. Y en el caso de la ley es absolutamente nada. Es cambiar del pacto donde hay bendición a uno donde hay ¿qué cosa? Maldición. Porque si un hombre no puede cumplir la ley y nadie la puede cumplir, ¿qué te hace la ley? Te maldice, no te bendice. Así que esto es lo que estaba pasando con los Gálatas. Por eso Pablo les pregunta, ¿cómo es que ustedes quieren volver a los rudimentos? ¿Cómo quieren ustedes volver atrás? ¿Cómo quieren volver a ser esclavizados? En el 10 y el 11 Pablo les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Cumplir reglas nos encanta. Mucho más que tienen que ver con la religión. ¿Qué tengo que hacer para ser un religioso? Ya usted sabe la respuesta. Tienes que ir a la iglesia, tienes que dar dinero, o tienes que hacer obras, o tienes que ser una buena persona, o tienes que ser moral, tienes que ir a misa, tienes que hacer la comunión y la extrema unción, y por ahí para allá 4,000 cosas. O tienes que hacerte santo, o tienes que hacer un rompimiento, o tienes que hacer acá, allá, o aquello, o lo otro. Múltiples fórmulas que la gente inventa, que la gente se ha inventado a lo largo del tiempo para aparentar espiritualidad, religiosidad. Aún esto se ve en la política. Gente que tienen un líder, que siguen a un líder, que lo apuestan todo a un líder y que desean el líder. Y usted ve por ahí gente que se murió y la gente está adorando a Sánchez y a San Fidel y a no sé cuántos sanes más en este mundo en el cual vivimos. ¿Ok? Todo muy religioso, todo aparentemente muy espiritual. Pero no. Cumplir reglas no te vuelve un heredero, no te vuelve un hijo. La religiosidad nunca otorga estatus legal delante de Dios. Podrá parecer muy místico, aparentará
mucha espiritualidad, pero lo único que parece mostrar en realidad es que el que está en esa situación o en esa transición, abandonando a Cristo y su herencia, no ha conocido el Evangelio. Y por consiguiente, no ha conocido la verdad que libera y da vida. Y eso es lo que, según el versículo 11, Pablo está temiendo de los Gálatas. Pablo no lo afirma, Pablo no lo garantiza, pero la actitud de los Gálatas, al querer pretender volver atrás, a guardar la ley, a someterse a tal sistema que esclaviza, le hacía pensar que ahí estaba pasando algo. Y era simplemente eso, que tal vez no habían entendido, no habían conocido o no se habían convertido. Nosotros también estamos en peligro. Tal vez no estemos volviendo a la ley, pero estemos volviendo a la comodidad. O estemos volviendo a la conformidad. Y nos estamos justificando de no servir a Dios, de no darle a Dios, de no cumplir nuestros deberes y responsabilidades para con Dios por X y determinadas cuestiones. Nadie que ha conocido a Cristo lo deja plantado. Nadie que ha conocido los beneficios que Cristo nos ha otorgado por medio de su muerte en la cruz del Calvario lo pospone, lo deja para más adelante. No, nadie lo hace. Si usted ha tenido una genuina experiencia de conversión, para usted Dios es lo primero. Y cuando hablo de que Dios es lo primero, es todo lo que tiene que ver con Dios. El gran mandamiento, se lo dije a los congregados en la clase: amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo bajo ataque. Todo el mundo quiere que tú no vengas, que tú no estés, que tú no sirvas, que tú no ames, que tú no conozcas a Dios, que tú no prediques el Evangelio, que tú no le cantes, que tú no declares sus verdades, que tú no muestres su poder ni vivas en su santidad. Todo el mundo busca eso. Entonces, es lo mismo que está pasando con los Gálatas. Alguien te está alando, alguien te está trayendo, alguien te está sonsacando, alguien te está tentando, alguien te está persuadiendo para que tú dejes al Dios que te ha dado todo. Para que tú dejes al Cristo que con su sangre compró tu salvación en la cruz del Calvario. ¿A dónde tú vas a ir? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene cerebro eso? Que habiendo llegado a un lugar donde hay corriente, donde hay luz, donde hay agua, donde hay vida, donde hay comida, ¿tú quieras pretender a vivir nuevamente en el desierto? No tiene sentido lógico. No es sabio hacerlo. Por eso Pablo está como... está preocupado, como puedo estar yo y tú preocupado, porque aquí hay personas que en esto no están. ¿Qué estará pasando en sus vidas? ¿Qué estarán poniendo primero? Que no sea a Cristo. Esto demanda ocupación. Demanda hablar. Esta carta y este pasaje no está diciendo, repito una vez más, que los Gálatas no sean cristianos, sino que están corriendo peligro. Y los está persuadiendo a volver nuevamente a la verdad, a pertenecer al nuevo pacto y a mostrar su pertenencia. Cuando la familia de Lot huía de Sodoma, porque ya saben que Lot, como les dije al principio, se ubicó en el justo epicentro del juicio de Dios, Sodoma y Gomorra. Fue acercando sus tiendas cada día más y más a Sodoma y a Gomorra. Y allí se acomodaron y ahí se sentían bien a pesar del pecado que se cometía y de toda la barbaridad que había en aquel lugar que demandaba urgentemente el juicio de Dios. Y el juicio de Dios llegó. Y cuando huían, porque Dios los sacó a ellos por compromiso con Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: por favor, no destruyas, hay 50. Y Dios le dijo: no hay 50. Y Abraham le dijo: pero bueno, entonces no destruyas, hay 40. Y Dios le dijo: no hay 40. Ahí no hay ninguno justo. Dios le dijo: bueno, pero no lo hagas si hay 30. Y Dios le dijo: no hay 30. Y por más que insistió Abraham, le dijo Dios: ok, perfecto, solamente voy a sacar a Lot y a su familia. Y antes de que Dios demandara el juicio, mandó ángeles a casa de Lot. Y le dijo: arriba, corran y no miren ni para atrás,
porque voy a destruir esto con fuego y con azufre. Así que la instrucción de Dios era: corran y no miren atrás. Pero usted sabe lo que pasó. Pero la mujer de Lot volvió su mirada y en ese gesto mostró que su corazón seguía aferrado a la ciudad que Dios había condenado. Externamente había salido, pero internamente aún pertenecía a Sodoma. Así estaban los gálatas. Dios los había sacado de la idolatría, de la tiranía de una ley que no conocían, pero que les iba a condenar, de los rudimentos esclavizantes, y los había colocado en el nuevo pacto. Pero sus corazones estaban mirando hacia un sistema que no podía darles vida, ni estatus, ni herencia. Volver a la ley con el fin de obtener un estatus legal delante de Dios, hacerte adventista o hacerte hedionista o hacerte testigo de Jehová o hacerte católico o hacerte mormón o hacerte judío, ya sea por nacionalidad o por religión, o hacerte de las raíces hebreas, o de cualquiera de esos movimientos que intenta traer a la gente de vuelta hacia un sistema legalista que en vez de bendecir condena, es mirar atrás, hacia aquello de lo que Dios ya te ha libertado. La pertenencia al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal ante Dios, porque en segundo lugar, solo en el nuevo pacto Cristo es conformado en nosotros. Cristo es conformado en nuestras vidas. ¿Cuál es el ruego de Pablo del versículo 12? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo está suplicando. Pablo está tratando de despertar la mente y las conciencias, porque no hay ningún beneficio en volver a la ley. Pablo ruega a los hermanos que sean como él, que habiendo servido a la ley como judío y como fariseo en tiempos pasados, en algún momento vino a ser como los gálatas, al principio de su fe, sin ley. Es decir, dejó de someterse a la ley como camino a la aceptación cuando Cristo llegó a su vida. Y Pablo les persuade a entender que el motivo de su exhortación no es otro que su preocupación por su condición espiritual. Cuando vemos el resto del capítulo, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Estos seres, estos hermanos, estos gálatas, que son ahora el centro de la preocupación de Pablo, dieron evidencias de haber conocido a Cristo. Piensen esto. El testimonio de Pablo que está contando aquí muestra el poder del evangelio. Poder que no está en ninguna persona. Poder que por más que tú quieras llenarte de espiritualidad, de ínfula religiosa y de santidad, no le vas a conceder ningún poder al evangelio, porque el evangelio es poder por sí mismo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es dinamita el evangelio. El poder no está en la persona que lo expone, sino en el propio mensaje. Y el texto nos está demostrando que Pablo llegó a los Gálatas, ¿cómo? Totalmente debilitado, enfermo, pero no de un gripe, ni enfermo tal vez de un cáncer no visible. Todo hace indicar que Pablo manifestaba en su cuerpo algo desagradable, algo que causaba ¿qué cosa? Repulsión, algo que tal vez alguien no pudiera mirar sin
Ya usted sabe lo que estoy diciendo. Es decir, que no era común que cualquiera se acercara a ese tipo de persona con lo que estaba manifestando en su cuerpo a causa de lo que Pablo dice que era una enfermedad del cuerpo. ¿Ok? Lo que tú harías también. Yo agradezco a Dios por los médicos y las enfermeras. Reconocemos arduamente el esfuerzo que realizan, porque para poder enredarse a veces con casos hay que tener un tremendo amor, una tremenda pasión por la vocación y un tremendo sentido y deseo de ayudar y de bendecir a otras personas. No todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser enfermera, y ni todo el mundo puede ayudar a alguien que está en una condición terrible. Pablo llegó así delante de ellos. A pesar de la debilidad de Pablo, a pesar de su apariencia, el mensaje impactó e hizo la obra en los hermanos de Galacia. Ellos, a pesar de todo, recibieron a Pablo como un mensajero de Dios a pesar de su condición. Ellos recibieron a Pablo, según dice aquí, como a Cristo mismo. Su amor no dependía de apariencias. El Evangelio los hizo libres para amar. La pertenencia espiritual produjo afecto sacrificial. Dice Pablo, yo estaba seguro de que hubieran dado hasta vuestros propios ojos, con tal de qué, de sanarme, de curarme y de que yo me sintiera mucho mejor. Por eso dice Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaba y que mostraba y que estaba latente? Y yo lo vi precisamente en su afecto, en su cariño, en su manifestación de amor por mí. Ese nivel de amor solo lo produce el Espíritu en quienes pertenecen al pacto correcto, al nuevo pacto. Y Pablo sufre porque ve peligrar su pertenencia al nuevo pacto. Dice los versículos 16 al 20, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo los que los tratan de persuadir por vosotros, pero no es un celo para bien, no es un celo correcto, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Querían quitar el celo por las cosas de Jesús para poner en celo o poner el celo, la pasión, el afecto en la ley, en cosas que no tienen ya ningún sentido ni ningún valor delante de Dios. Guardar los días, los meses, los años, no tiene eso ningún valor. Y la Biblia lo dice perfectamente bien. Así que por lo tanto, ahora los falsos maestros quieren alejarlos del pacto de la promesa. Os quieren apartar, dice Pablo. Quieren simplemente desconectarlos de la comunidad del nuevo pacto. Quieren arrancarlos, que dejen de ser parte de los que alaban a Cristo, de los que adoran a Cristo, de los que siguen a Cristo, de los que proclaman el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y para Pablo eso es muy grave. Dios sacó a Israel de Egipto, los había hecho libres, pero al igual que la mujer de Lot, ¿qué querían ellos? Regresar a la esclavitud. Eran esclavos en Egipto. Dios los sacó de allí. Y cuando empezaron a tener ciertas dificultades, cuando no entendieron la visión, cuando no entendieron el propósito, cuando no entendieron el plan de Dios, ¿qué dijeron? Era mejor quedarse en Egipto. Porque allí habían cazadores de carne, pero no había vida. No había salvación, no había bendición, no había herencia. Eran gente estomacales. No los movía el Espíritu, no los movía la promesa de Dios, la presencia de Dios, no los movía el poder de Dios. ¿Qué los movía? La comida. Eran gente como las de hoy en día. ¿Qué mueve a la gente hoy en día? La carne. Los placeres. Sentirse bien. No importa que lo esclavicen, no importa que lo maltraten, no le importa que a través de la carne que te están diciendo te están conduciendo ¿a dónde? A la destrucción. En Egipto los alimentaban ¿para qué? Para explotarlos. Para eso era. Es un absurdo. La lógica detrás de todo esto es rechazar la gracia y negar la fe por seguir un sistema fracasado. Aunque parezca muy espiritual, es un sinsentido, es un despropósito. Pablo no duda del Evangelio,
pero teme que ellos estén abandonando el pacto que los formó y en el que Cristo está siendo formado en ellos. Dice Pablo, estoy perplejo. ¿Qué significa esta palabra perplejo? Estoy asombrado. Estoy consternado. No lo puedo explicar, no lo puedo entender. Él no entiende que alguien puede estar cambiando un Cristo que libera por una ley que esclaviza, una ciudadanía eterna y un estatus permanente, legal, aprobado y expedido por Dios, dado por gracia, por un sistema que condena y esclaviza y en el que nunca vas a tener una identidad ni un estatus válido delante de Dios. ¿De dónde son ciudadanos los hijos de Dios? Del cielo. Son ciudadanos del reino de Dios. Y los que no son hijos de Dios, ¿dónde son ciudadanos? De este mundo. Y después del infierno. Amados hermanos, Cristo solo puede ser formado en quienes permanecen en el nuevo pacto. La Escritura declara en Hebreos 7:19 que la ley no perfeccionó nada. Es decir, la ley como pacto antiguo y externo no puede hacer maduro, completo ni semejante a Cristo a nadie. La ley no puede hacer un hombre perfecto que por cumplirla pueda presentarse o demandar a Dios alguna perfección, porque no es posible. La ley no fue dada para eso. Pero aquello que la ley nunca pudo lograr, ¿quién lo logra? Dios lo ha dado en el nuevo pacto por medio de Cristo, nuestro único mediador, nuestro representante perfecto y la ofrenda eficaz que hace perfectos para siempre a los que por Él se acercan a Dios, como dice Hebreos 10:14. Solo en Él y por la obra del Espíritu, Cristo está siendo formado en nosotros. Y esta es la bendición que rechazan los Gálatas. Tercer lugar, la pertenencia al nuevo pacto de Cristo garantiza el estatus legal ante Dios, porque solo en el nuevo pacto hay herencia para los hijos o para los que pertenecen al nuevo pacto. Dice el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Nunca la habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí Pablo se vuelve a la historia para hablar en términos de pacto. Y este es el punto nuevo y decisivo en el pasaje que nos ocupa. Esto no se había dicho antes en la carta. Pablo lo está dejando antes del clima del mensaje de su carta. En el versículo 21 les presenta la realidad de la ley. Los 2 hijos de Abraham y su condición. Uno, esclavo. El otro, libre por naturaleza. Uno nació según la carne y el otro de la promesa. Uno representa el esfuerzo humano por alcanzar la bendición de Dios y el otro representa el poder de Dios que nos hace benditos delante de Él. Uno es carnal y el otro es espiritual. Esta historia nos remonta a Génesis. La promesa de Dios, yo te daré un hijo. Pero Abraham tenía un burujón de años y Sara otro pila de años y era por demás estéril. Y entonces a Sara se le ocurrió la idea de que, Abraham, vamos a resolver este problema porque yo no puedo esperar más. Me voy a morir y yo no voy a ver una descendencia y hay que tratar de cumplir la palabra. Los seres humanos siempre estamos tratando de alcanzar la bendición de Dios por nuestros propios esfuerzos. Los seres humanos siempre estamos tratando de atraer la sardina a nuestra sartén, a lograr las cosas por nuestra fuerza. Queremos que sea ahora y ya. ¿Ok? Piensen en iglesias que están llenas de gente que no está convertida. Porque les prometen, porque los obligan, porque les dicen que si haces tal cosa, tú eres de Dios y Dios te va a salvar y tú vas a tener bendición y prosperidad y 4,000 cosas más. Eso es una manipulación. ¿Ok? ¿Qué quería Sara? Dios se demora mucho. Abraham, ahí está mi sierva Agar. Acuéstate con ella, hazle un muchacho. Y en ese es donde vamos a tener la bendición. En ese tiempo no estaba orando mucho Sara.
no estaba tan consagrada ni tan entregada. No estaba buscando a Dios realmente. No estaba siendo paciente y sometiéndose al plan de Dios. ¿Sara nada más? Habrán estado igual o peor. Y entonces dijo Abraham, ok, Sarita, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Cualquier parecido a la realidad de él. Y se acostó con Sara. Y casualmente, aunque Abraham tenía como 100 años, tuvieron un hijo. Y ahí nació Ismael. ¿Ok? Esa es la historia. Así que el hijo de la esclava representa un sistema que no es el de la promesa, en el cual no hay bendición. Representan el esfuerzo humano, es carnal, no es espiritual. Dos mujeres representan dos pactos y dos estatus, según el 22 al 23. El de la esclava nace según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, dice Pablo, una comparación, una historia para que puedan entender. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Así que Agar, la fórmula humana para traer la bendición, equivale a un pacto de esclavitud, equivale a esfuerzo humano, carne, equivale a ¿dónde? La Jerusalén terrenal, la que está allá en Israel, y además de eso es la que se representa en pretender que a través de la ley y esfuerzo religioso la gente pueda alcanzar el favor de Dios. La otra es Sara, la fórmula divina, esa que metió la pata, pero que en ella iba Dios a cumplir la promesa, porque Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo de esa vieja, aunque tiene un burujón de años. Y se acuerdan lo que pasó, se rió Sara. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? De aquí a tanto tiempo Sara va a concebir y vas a tener un hijo. ¿Sabe por qué Isaac se llama Isaac? Significa risa. Dios le puso a su hijo el nombre de lo que significa en Israel reírse. Le puso risa. Para que no se olvidara nunca que Dios cumple su promesa, que Dios hace feliz, que Dios renueva, que Dios da nueva vida, aunque tengas millones de años. Así que Sara es la fórmula divina para traer la bendición. Equivale al pacto de la promesa dada en el Génesis y vuelta a dar a Abraham. Trae la bendición, promesa, libertad y también una Jerusalén celestial. La pertenencia determina identidad y ciudadanía, lo cual dice que es una alegoría, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que dos pactos, la ley del Sinaí que hace esclavos. ¿Cuál es la ley del Sinaí? La que dio Moisés al pueblo de Israel una vez salidos de Egipto. Esa hace esclavos. Esa es la Jerusalén actual terrenal bajo la ley en esclavitud. Pero Pablo dice después, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es ¿qué cosa? Es libre. Nuestra madre no es la Jerusalén terrenal, sino la nueva Jerusalén, la de arriba. Pablo habla como en Filipenses 3:20. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Repetimos, está en los cielos. Los cristianos no pertenecen a la Jerusalén terrenal, porque esta Jerusalén terrenal es incrédula, rechaza a Cristo. Esta Jerusalén terrenal es legalista, se conforma y pretende con la ley agradar a Dios. Esta Jerusalén terrenal persigue a los cristianos. ¿Quiénes le cayeron atrás a Pablo para matarlo? Los judíos. ¿Quiénes rechazan a Cristo? ¿Quiénes niegan a Cristo? ¿Quiénes niegan la resurrección? ¿Quiénes niegan que Jesús es el Mesías? ¿Quiénes se oponen a la iglesia? No será evidentemente, no te hacen la guerra, no te hacen un escándalo. Pero por supuesto que ellos niegan por completo a la iglesia y al evangelio. Aunque en la cultura pragmática norteamericana parece que es otra cosa. Después les vamos a hablar más acerca de estas cuestiones. Los cristianos, por lo tanto, no pertenecen a la Jerusalén terrenal, sino a la comunidad celestial, donde ¿quién es el rey? Donde es Cristo el rey. Que nuestra madre sea la Jerusalén de arriba significa que tu origen no es terrenal.
que tu origen es celestial, que tu ciudadanía está en la Jerusalén incrédula, no, sino en la que viene de arriba, la celestial, y esa es la que Cristo ganó al precio de su sangre. Esa es tu madre, ese es tu linaje, ese es tu pacto. Pertenecemos a la ciudad libre, la que disfruta de los beneficios de lo que anunció Isaías 53, 11 y 12. Porque Pablo cita seguidamente el versículo 27, en el 27, la palabra que está en Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Y qué es lo que está antes de eso? Vamos a Isaías 53. Así se despiertan y vuelven a la sintonía y me dejan persuadirlos para no virar atrás. ¿Qué tenemos antes del versículo 1 del capítulo 54? Dice el 53, 11 y 12, hablando del Mesías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Casualmente, no. Dios, seguidamente a esta profecía, aparece la cita que Pablo hace en Gálatas: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Sabes por qué? Porque tu Mesías, tu Salvador, tu Señor, tu Redentor, cumple su promesa. Y millones de seres humanos que ahora en Cristo son hijos, son salvos y tienen herencia, forman parte de esa ciudad celestial, de esa Jerusalén celestial, de ese reino de Dios, donde un día lo que hoy no vemos lo vamos a ver. Gente de todo pueblo, lengua y nación, alabando por los siglos de los siglos al Señor, por la redención que en Cristo Él nos ha concedido. Así que estos pactos son incompatibles y se muestra en la persecución que ejerce el antiguo pacto hacia el nuevo, manifestada en lo que hoy en otros lugares se sufre y en lo que los cristianos históricamente han sufrido de todos enemigos, incluyendo a los legalistas que pretenden llevarnos cautivos a un sistema donde no hay bendición ni esperanza. La Escritura misma declara que un pacto no da herencia. Versículos 30 al 31. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿El hijo de la esclava hereda? No hereda. Es una sentencia jurídica que muestra que en este pacto no hay lugar para el hijo de la esclava. En el nuevo pacto no hay lugar para el hijo de la esclava. Y por consiguiente, el pacto equivocado no da estatus legal, no da herencia, no da bendición. Pablo afirma en el 31 su verdadera pertenencia. No somos hijos ¿de quién? Sino de la libre. No somos hijos de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial. No somos parte de un reino material nacional. Somos parte del reino eterno, inconmovible de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Cómo tú puedes volver atrás si tú eres parte de algo que no se va a destruir, que no se va a corromper, que no se va a dañar y todo lo demás aquí va a perecer? Es un contrasentido. Así que esto es una declaración de identidad pactual. Tenemos estatus legal, tenemos identidad, tenemos libertad, tenemos ciudadanía y tenemos herencia. Así como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Vendió la primogenitura. Así como Esaú perdió su herencia por despreciar la promesa que al mayor se le iba a dar, ¿qué cosa? La herencia, de acuerdo a la cultura. A él no le importó. Un día llegó con hambre y le dijo a su hermano Jacob, que estaba cocinando: tengo hambre, dame de los
frijoles colorados que estás haciendo ahí y quédate con mi herencia. Y Jacob, que era un bicho, le dijo, ok, te los voy a dar si tú me das tu herencia, la primogenitura. Y le dijo, a mí qué me importa la primogenitura, qué me importa la herencia, yo no creo en nada de eso, dame acá los chícharos. Bueno, eran frijoles colorados. Ok, y se los comió. Él no valoró, no se dio cuenta de lo que hizo, pero perdió la bendición. Así que Pablo enseña que los que vuelven al antiguo pacto renuncian a la herencia del nuevo. La bendición pertenece únicamente a los hijos de la promesa, no a los que la menosprecian. Amados hermanos, salir del nuevo pacto es perderlo todo. No es solo un error doctrinal, es una tragedia espiritual. Es renunciar a la ciudad celestial, el estatus legal como hijo, la libertad, la herencia eterna, pues solo en Cristo somos herederos. Fuera de Él, solo hay esclavitud. Yo estoy plenamente cierto al afirmar que ninguno de los que son hijos se van a perder. Porque ninguno de los que oye mi voz y me siguen se perderá. Porque ninguno de los que el Padre me dio, dijo Cristo, se perderá. Ninguno. Pero no obstante eso, el Señor nos habla con claridad. No juegues. Si tú has conocido la verdad, si tú te has acercado a la iglesia, si eres parte de ella, te sugiero, te suplico que razones y no cambies, no transites, no emigres a un sistema donde no hay salvación ni bendición y todo lo que hay es esclavitud. Concluyo. Solo un pacto da estatus, solo un pacto da herencia, solo un pacto da identidad. Volver atrás como Lot es abandonar la posición donde Dios te colocó. Mirar a Egipto es renunciar a la libertad. Escoger por vista es perder la promesa. Solo la pertenencia al nuevo pacto garantiza estatus legal ante Dios. Así como muchos hoy buscan un estatus legal para vivir con seguridad en un país, Pablo dice que ante Dios solamente hay un estatus válido, el que da el nuevo pacto de Cristo a todos los que creen en Cristo. No te muevas, no cambies de pacto, no emigres espiritualmente, no transiciones. Continúa perteneciendo al pacto donde fuiste hecho hijo y heredero. Amado amigo, tal vez estás aquí hoy, no viniste por casualidad. Dios te trajo. Y gracias por permitirnos exponerte el Evangelio. Hoy tú puedes recibir estatus legal ante Dios. No es por obras, es por Cristo, quien por su sangre te puede introducir en el nuevo pacto de libertad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Y vendrás a hacer ¿qué cosa? Lo que somos los demás que estamos aquí, hijos, herederos, salvos, ciudadanos de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que Cristo compró. ¿A qué precio? Al precio de su sangre. Garantiza el estatus legal ante Dios. Repito, garantiza el estatus legal ante Dios solo la pertenencia al nuevo pacto de Cristo. Señor, gracias, porque tú hablas con total claridad. Lo sé, ninguno de los que tú has salvado va a perecer. Pero es posible que por nuestra falta de prestar atención, es posible que por nuestra manera de pensar estemos jugando y estemos intentando no continuar, dejar de pertenecer, como los Gálatas, Señor. Te suplico por tu iglesia y por todos los que acá, en esta iglesia, Señor, hoy están siendo tentados a dejar lo más importante, que es a ti, Señor. Obra en sus corazones como en los nuestros, para que nunca nos dejamos persuadir por un mensaje que nos va a hacer esclavos, en vez de hijos libres, herederos de tu reino y de tu gloria.
Bendice tu palabra, que la prosperes en nuestros corazones y nuestras mentes, y que obres en el corazón de que alguien que esté aquí, que aún no te ha conocido, que pueda hoy obtener su ciudadanía en los cielos, por medio de la fe y el arrepentimiento, de poner a Cristo y hacerlo su Señor y Salvador. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.